Bien. Buenos días. Bendito sea el Señor en este día porque estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor que hoy podemos estar acá. ¿Amén? Bien. Hoy es un día en el cual todo es felicidad. Hace días atrás estábamos conmemorando esa etapa en la cual el Señor sufrió, padeció la cruz, pero hoy, particularmente, lo que festejamos, lo que recordamos, es que Él vive y vive para siempre, y nosotros vivimos con Él. ¿De qué vamos a hablar entonces? De la Pascua. Bien. Hay algunas costumbres que nos caracterizan como sociedad y que tienen como símbolos de la Pascua cosas que tal vez no son tales, no representan. Yo les voy a contar algo que me pasaba cuando era chico. No está mi hermano, había camino, si no. Cuando yo era chico teníamos una costumbre en la familia, que tal vez ustedes también la hayan practicado, y era la siguiente. Llegaba el domingo de Pascua, días antes venía mi tía de Mar del Plata, mi tía Pirucha, así le decían. Entonces venía mi tía Pirucha, que ella cocinaba muy bien, hacía sorrentinos y varias cosas más, y entre una de las cosas que hacía eran los huevos de Pascua. Era como una especie de artesana. Entonces venía mi tía Pirucha y decía a mi mamá, que era la menor de las hermanas, aclaro, mi hermana y yo éramos los menores de todos nuestros primos, nos llevaban 15 años nuestros primos, y esto lo aclaro por lo que les voy a contar. Entonces, estábamos en familia, reunidos este fin de semana largo, en la casa de mi abuela, y ahí se ponían a cocinar de todo tipo de comidas. Roscas de Pascua, los huevos hacían. Y claro, cuando llegaba el domingo, la costumbre era esconder estos chocolates, o sea, los huevos, las figuras de conejitos, entre las plantas, eso era la mañana temprano. Y con mi hermana, que éramos los más chicos, les vuelvo a recordar esto, teníamos que ir y juntar estos chocolates. Por supuesto, mi hermana era menor que yo, y el que salía siempre con ventaja era yo. Yo me llevaba la mayoría de todos los chocolates que había ahí. Y venía el gran problema que mi hermana se quedaba con uno y yo tenía como 5 o 6. Y había distintos tipos de huevos de Pascua, porque unos eran más lindos que otros. Los que hacíamos en casa eran los más o menos, no eran tan bonitos, pero los que venían, que los traía algún otro tío que los compraba en una panadería que podía gastar más plata, eran los más lindos. Y también venía esa discusión. Este no, este sí, este es mejor, este me lo quedo yo. Pero todo se terminaba en una situación que ya se podría decir era esperada. Yo corriendo alrededor de la mesa y mi mamá atrás, tratando de sacarme los chocolates para dárselos a mi hermana. Esos huevos de Pascua, los conejitos de chocolate, y me agarraba, y cuando me agarraba me acordaba que era Pascua, porque me duraba un rato. Entonces aplicaba la justicia divina. La mitad de los huevos para vos y la mitad para tu hermana. Y mis primos, que ya estaban más allá, porque ya tenían más de 15 años algunos, se reían, pero el que cobraba era yo. Así que bueno, eso es una costumbre que tal vez ustedes la hayan vivido. Esta costumbre viene de tradiciones europeas, por lo general, más que nada del norte de Europa, la zona de, la alemana. Si hay alguna alemana acá, tal vez conozca estas historias, o descendientes. Escandinavos, los celtas, tenían costumbre de representar la Pascua, en realidad no de representar, sino eran costumbres que no obedecían el carácter cristiano, a las costumbres cristianas, sino que después se incorporaron. Entonces, cuando llegamos a este punto, decimos, bueno, Señor, a ver, ¿qué es la Pascua para nosotros, los cristianos?
¿qué entendemos por la Pascua? Los que hace tiempo que le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que venga a habitar en nosotros, con el tiempo fuimos aprendiendo que la Pascua es algo muy importante, que es vital en nuestra vida. Pero se siguen confundiendo estas cosas que son signos que no representan a la Pascua. Es decir, la Pascua no es un huevo, la Pascua no es un conejito de chocolate, la Pascua no es una rosca, ni la representa, y no van a encontrar en la Biblia ningún párrafo que mencione a Cristo con un conejo, con un huevo o con una rosca. La Pascua es el Cordero de Dios. Es un cordero que el jueves, a modo de símbolo y con muy buen criterio, compartimos como iglesia y fuimos bendecidos no solo en la comunión, sino en la conmemoración. Para poder entender esto y seguir avanzando, prometo ser rápido. Esto va a ser muy rápido, por eso voy a leer bastante para poder ser específico y concreto. Vamos a leer Éxodo 12, 21 al 28. Yo lo voy a leer directamente para justamente ahorrar tiempo. Esta es la versión Reina Valera contemporánea, por si quieren ponerlo en pantalla. Éxodo 12, 21 al 28, que dice así: Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero para cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un lebrillo o recipiente. Y unten el dintel y los dos postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y él irá de muerte a los egipcios, pero cuando él pase y vea la sangre del dintel y en los postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Versículo 24. Y este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Repito, este será un estatuto perfecto que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten qué sentido tiene para ustedes este estatuto, ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y no salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios, entonces los israelitas se inclinaron y adoraron y luego fueron y cumplieron todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a su hermano Aarón. Vamos a orar brevemente. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás siempre dispuesto a hacernos comprender tu voluntad. Gracias porque tú abres el corazón y el entendimiento en nuestras vidas. Te pedimos ahora, amado Dios, que nos permitas aplicar tu palabra a nuestras vidas, que seamos conscientes de este gran privilegio que tú nos has dado. Padre, ministranos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, la Pascua judía es una de las 7 fiestas más importantes que celebra el pueblo judío. ¿Y por qué es una de las fiestas más importantes? Primero porque es un precepto, es un mandato que es perpetuo. Pero además les recuerda a ellos un acto muy importante en su historia, y es la liberación de 400 o más de 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos habían llegado como invitados por parte de José, se habían establecido y se multiplicaron, y los faraones empezaron a tener preocupación porque se estaban multiplicando demasiado. Entonces los sometieron a esclavitud y el pueblo empezó a sufrir y a clamar a Dios
para ser liberados. Entonces la Pascua judía conmemora eso, la liberación del pueblo de Israel, pero también otro detalle muy importante, y es que no solamente fueron liberados, sino que al salir de Egipto, ellos se constituyen como nación y reciben la ley de Dios, siendo el pueblo escogido por Dios. Entonces hay un acto también muy importante en este detalle que hace que esta sea la fiesta más importante para ellos. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para poder llegar a esta situación, a esta posición? Tuvo que matar un cordero, como dice Éxodo, pintar el dintel de las puertas, los postes y quedarse adentro de la casa. Porque si no ocurría esto, dice la palabra de Dios, que el ángel iba a herir de muerte a todos los primogénitos. Bien. Cuando el ángel de Jehová, el ángel pasaba y veía las casas de los egipcios y de los israelitas, lo único que le llamaba la atención y por lo cual hacía diferencia para no entrar en ese lugar y herir de muerte era la sangre del cordero. No había ni un conejo, ni un huevo de Pascua, ni nada. La sangre del cordero. El ángel no miraba si la casa era grande, si era chica, si la casa tenía muchos viviendo adentro, si los muebles eran lujosos. No miraba absolutamente nada. Lo único que le importaba era la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que por medio de este acto, el pueblo, su pueblo de judío, de Israel, fuera liberado. ¿Qué es la Pascua cristiana? ¿Y por qué pensamos en la Pascua judía? ¿Por qué nos tuvimos que ir hacia atrás en este aspecto? Para poder entender realmente, cabalmente, profundamente, completamente, qué es lo que nosotros hoy celebramos como pueblo de Dios. La Pascua cristiana, celebra la liberación del juicio de Dios para condenación sobre aquellos que creyeron en el sacrificio vicario de Cristo por la sangre del Cordero. Nosotros, en la figura de la Pascua judía, tenemos lo que se denomina en la Biblia el tipo, ¿sí? Una tipología, algo que nos está anunciando lo que va a pasar en el futuro. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Cristo, Jesús, vino a cumplir cada coma, cada tilde de la ley y de las profecías. Jesús cumplió con todo lo previsto en el Antiguo Testamento, no perdiendo absolutamente nada de lo que debía ocurrir para el cumplimiento de las profecías. Es por eso que debemos entender que lo que Cristo padeció en la cruz es la realización misma de aquella Pascua judía. Ese cordero que se había sacrificado para poner su sangre en el dintel y en los postes es el mismo tipo, o antitipo en este caso, es el cumplimiento de ese acto de la Pascua judía. ¿Y por qué? Es importante tenerlo muy en cuenta, porque dice dice Éxodo 12, 24, este será un estatuto perpetuo, que ustedes deberán cumplir siempre, y sus hijos. Repito, este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos la Pascua si nosotros no tenemos bien en claro esto? ¿Y cómo nuestros hijos lo explicarán a los suyos si esto no está claro? Entonces es muy importante. ¿Y por qué para siempre? Nosotros como pueblo de Dios debemos tener en cuenta esto. Porque Cristo, ahora sí,
es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y si alguno no lo sabe, pero creo que muchos de acá ya lo saben, la Pascua la ordenó Dios, la preparó Dios, la ideó Dios, y la salvación es del Señor. Nada de lo que ocurrió en la Pascua ni anteriormente fue casualidad. Todo estaba perfectamente calculado y el hombre nunca podría haber creado un plan tan santo, justo y perfecto. Solo Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que el Cordero Pascual ya fue sacrificado por nosotros y resucitó. Él vive. Y acá viene la parte más emocionante de toda la historia. Todo es emocionante, todo te conmueve, ver cómo Cristo entregó su vida voluntariamente por nosotros, cómo sufrió por vos y por mí. Pero, si hay algo que a mí me pone realmente muy feliz, es cuando pienso en aquello que dice la resurrección de Jesús, que celebra la Pascua, es el fundamento de mi fe cristiana. En primer lugar, dice Corintios 15:3-8, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, no al cuarto, no al segundo ni al quinto. Las profecías son exactas y el cumplimiento de Jesucristo fue perfecto, no hubo ninguna desviación. Y dice el versículo 5, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, decía Pablo, y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Dios diseñó la Pascua, Israel la cumplió, Jesús como judío para honrar la ley, la cumplió. Jesús muere, resucita y hoy es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, su iglesia, celebramos la Pascua. Dios nos invita a celebrar una Pascua sin levadura. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una posición como iglesia. Cuando hablo de iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos, esta posición que nosotros tenemos es hermosa. Nuestra posición en Cristo nos da la identidad de nuestra vida, y es que somos llamados hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, dice Juan 1:12-13, pero a todos los que la recibieron, es muy importante, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que creyeron y la aceptaron, a todos los que creímos y la aceptamos, tenemos ese maravilloso título honorífico, que es el más grande que cualquier ser humano puede tener: ser llamado hijo de Dios. A mí me genera una felicidad inmensa ser llamado hijo de Dios, que esto no solo es un privilegio que Dios ha dado a todos los que entregan su vida a Él, sino que además, cuando llegue el día en que debemos compadecer ante el trono, va a haber algo que, así como el ángel cuando iba por la tierra de Egipto y miraba la sangre del cordero en el dintel y en los postes, lo único que nos va a permitir entrar a la presencia y permanecer en la presencia de Dios eternamente es que el Padre nos va a mirar a través de la sangre de Cristo. No hay nada
nada que vos hagas sin Cristo que te puede permitir llegar a vivir eternamente ante la presencia de Dios, adorarlo eternamente. Solo la sangre de Cristo que te ha limpiado de todo pecado. Y te ha dado el título de Hijo de Dios. Salmo 143. Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Y gracias tenemos que dar porque Él te conoce, Él te escogió, Él te deseó, Él te amó, Él te ama, te predestinó, nos aceptó, nos redimió, nos creó, nos guardó, nos llamó, nos justificó. Somos renacidos, santificados y glorificados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:30-31. Gloria a Dios, porque, repito, soy un hijo de Dios, conocido, escogido, deseado, amado, predestinado, aceptado, redimido, creado, guardado, llamado, justificado, renacido, santificado y glorificado. Romanos 8:30, y glorificado. En dos tiempos, en Efesios 2:6, nuestra actualidad, y en Filipenses 3:21, nuestro futuro de gloria. Nuestra posición como cristianos, como todo esto, estos son elementos, son cosas en las cuales Dios nos ha dado. Nos lleva a una reflexión. En Corintios 5:7-8 dice: límpiense de la vieja levadura para que sean una masa nueva sin levadura. No vamos a explicar esto. Como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Durante la Pascua los israelitas salieron un poco apurados de Egipto. Algunos conocen la historia, para los que no la conocen, después que vino el ángel y mató, hirió de muerte a todos los primogénitos, Moisés había advertido lo que iba a pasar. Imagínense ustedes, pueblo de Egipto, no iban a querer ver a ningún judío, ningún israelita. Entonces el pueblo tuvo que apresurar su salida, de tal manera que cuando estaban preparando la masa en sus casas, entre todas las cosas que tomaban la masa sin leudar. A raíz de esto, cuando comieron los panes, eran panes insípidos, eran panes sin levadura, porque no habían terminado de hacer esa masa. Y dice que cuando salían de Egipto, el pueblo de Egipto les tiraba joyas, querían que se vayan, no los querían ver nunca más. Después el faraón se arrepiente y los va a buscar para matarlos. Pero en ese momento no querían saber nada más. El faraón dice: llévatelos a todos. A raíz de eso, ellos se van. Y a partir de entonces, en Éxodo 12:14-20 y otros pasajes, 23:15, Deuteronomio 16:2-4, la levadura fue excluida de la Pascua judía a tal punto que no se podía tener en la semana de la Pascua, cuando se celebraba, no se podía tener durante 7 días levadura ni siquiera en los estantes de la casa, con el riesgo de ser excluidos del pueblo de Dios. Y acá terminamos ya, espero que no haya sido muy largo, pero vamos a concluir con esto. Unos versículos más.
Este pan sin levadura que ellos comían, nosotros lo comimos el jueves, y aquellos que lo comimos no tenía gusto a nada, era como comer cartón casi, ¿no? Pero justamente este es el símbolo de lo que significa el pecado en nuestra vida. La levadura es el signo, es un símbolo del pecado en realidad, es un símbolo del pecado. Y el pecado en nuestras vidas es insípido. ¿Qué nos deja? Tristeza. Para nosotros representa la Pascua también la liberación, como dijimos antes, de ese juicio y de la condenación, en realidad. Y también nosotros debemos despojarnos de nuestra levadura de malicia y de maldad, como dice Corintios. ¿Por qué? Porque nuestra vida se vuelve insípida. Nuestra vida, mi vida, se vuelve monótona y sin sabor si no me despojo de la levadura. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así como Dios libró a los israelitas de la opresión de Egipto, el sacrificio de Cristo nos libra de la opresión del pecado. Por lo tanto, quitemos de nuestras vidas los últimos rastros de pecado. Hoy celebramos la Pascua. Bendito sea el Señor que celebramos, no la sufrimos. La celebramos. Porque Cristo murió por nosotros, derramó su sangre preciosa, resucitó y Él vive. Él vive. Hoy cantamos todo el tiempo recordando que Él vive. Hebreos 9:22 dice, según la ley casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Efesios 1:7, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Último versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que Él proveyó en Cristo Jesús. Hoy tenemos la oportunidad, una vez más, de festejar la Pascua. Limpios, libres, por la gracia de Cristo, por el perdón de los pecados que Él nos dio en la cruz del Calvario. Y somos escogidos, somos personas que hemos sido redimidas y hemos sido puestos en lugares celestiales. Festejemos este tiempo libres, livianos, sazonados, con gusto, con alegría, con felicidad. Llevemos a nuestro hogar hoy, cuando nos encontremos con nuestros familiares, hijos, algunos nietos y amigos, esta realidad que debe ser de todos los días en nuestra vida. La felicidad, el gozo de haber sido librados del pecado, de haber sido rescatados de la esclavitud del pecado, de habernos puesto en lugares privilegiados, lugares celestiales. Todos gozamos de esto. Limpiémonos. Señor, gracias por habernos dado semejante privilegio. Gracias porque por tu sangre estamos aquí y lo haremos eternamente. Amén. Bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga y seamos de bendición para otros.